Paz en Jesús Siervo. Mi nombre es Esteban Gómez, nací un 26 de octubre de 1978 en un pequeño pueblito del interior de Córdoba llamado Tancacha, hijo mayor de una profesora de matemática, física y química y de un vendedor de maquinarias agrícolas. Tengo 3 hermanos, 2 varones y una mujer. Fui bautizado dentro de la Iglesia Católica Romana y allí recibí los sacramentos de la comunión y confirmación. Desde pequeño fui desarrollando gusto por la lectura y el estudio. Siempre fui un estudiante responsable y con mucha facilidad para los aprendizajes, curioso e interesado por los procesos naturales, con gran predilección por los animales, sobre todo las aves, los peces y por las plantas. Lo religioso siempre estuvo presente en mi vida. Mi mamá fue la encargada de cultivar en nosotros un espíritu de oración y devoción. Mi curiosidad también tenía lugar en esta área. Cuando todavía no contaba con la edad para comenzar mi formación cristiana, solicité a mi mamá que quería estudiar la catequesis. Luego de varias tratativas con el párroco de mi pueblo y pasando por una entrevista con él, me admite como estudiante y con 7 años comencé mi formación cristiana. Me fascinaban las historias que encontraba en la Biblia, la creación, el éxodo, la persona y los milagros de Jesús, el grupo de sus seguidores y las tareas que desarrollaban. Terminada mi formación cristiana de 4 años y aterrado por el mal carácter y el temperamento del cura párroco, a quien realmente padecí cada domingo, cuando frente a toda la asamblea nos hacía preguntas y aprovechaba para humillar a algunos de mis compañeros y compañeras. No volví a las reuniones por más de 2 años. Cuando tenía unos 12 o 13 años, un amigo vino a invitarme para que lo acompañara al grupo de juveniles de la parroquia. Luego de asegurarme de que aquel cura párroco ya no estaba, decidí acompañarlo por compromiso. Fue tan bella e intensa la experiencia que desde ese momento comencé a comprometerme cada vez más con la vida parroquial. Y aquel amigo que me había invitado, al segundo fin de semana, ya no regresó. Mi vida parroquial fue realmente intensa. Poseía un fuerte compromiso con la iglesia y prestaba servicio a donde se me lo solicitara. Coordiné grupo de juveniles, jóvenes, fui catequista, misionero diocesano y encargado de la liturgia parroquial. Por esa misma época vi la película El nombre de la rosa y allí descubro que yo quería ser un monje, que era el estilo de vida que quería abrazar. Pero al ser muy pequeño dicho deseo quedó archivado por un tiempo. Terminada mi educación secundaria, debía decidir qué debía hacer de mi vida. La vocación monacal vuelve a quedar postergada por razones de oposiciones familiares y duras críticas de mis amigos y amigas. Comencé a estudiar ciencias químicas y en mitad de la carrera comienzo a cursar también el profesorado para deficientes mentales. Pero aquel llamado durante mi adolescencia temprana no dejaba de insistir. En medio de mis búsquedas decido hacer una experiencia en un neuropsiquiátrico y convivo 2 semanas con unos religiosos hospitalarios que lo atendían. Aquel contacto directo con la locura y el sufrimiento de los pacientes marcó mi vida para siempre, aunque esa no era la familia religiosa a la que quería pertenecer. Después de varias experiencias en distintas comunidades religiosas, decido hablar con mis padres y comunicarles que iba a entrar a una orden religiosa, que dejaba de estudiar y me iba a vivir a un convento en la localidad de La Plata en febrero del año próximo. Y así fue que en el año 2001 ingresé a la Orden del Carmelo Descalzo y permanecí en ella durante 4 años. Allí cursé los estudios eclesiásticos de filosofía. Fue una bella experiencia de cultivo de mi relación con Dios y de conocimiento personal. Este conocimiento personal y una serie de dificultades respecto de cómo era comprendido el voto de obediencia fueron los que propiciaron mi salida de la orden. De regreso al hogar paterno, decido estudiar psicología y trabajar para costear mis estudios. Aquí tiene lugar aquella experiencia directa con la locura y el sufrimiento que ésta implica. Tras los años de cursado obtengo los títulos de acompañante terapéutico, técnico superior en orientación psicológica y licenciado en psicología. En relación a lo religioso, luego de haber vivido intensamente dentro de la iglesia romana,
comienzo a hacer consciente una serie de estructuras de poder opresivas y excluyentes presentes en la institución y encuentro que en ella ya no había lugar para mí. Entre mis búsquedas, me encuentro con un grupo de personas intelectuales y comienzo a estudiar sexología con perspectiva de género y filosofía feminista. Esta es otra experiencia profundamente significativa en mi vida. Puedo identificarla como la pérdida de mi ceguera. Así fue que la perspectiva de género, los feminismos y las sexualidades disidentes abrieron mis ojos al sufrimiento y a las posibilidades de pensar y vivir la fe desde otra perspectiva. Algo absolutamente impensado durante mi estancia en la iglesia romana, donde, por ejemplo, la palabra protestante era una aberración. También, entre mis andares, me encontró el amor y llevamos formando una familia casi 16 años, un hermoso regalo de Dios. Y Dios siguió llamando y puso en mi camino por casualidad al Centro Cristiano Internacional Anahuín, una iglesia inclusiva naciente en Argentina que posee tradición anglicana episcopal. Digo por casualidad porque por error me llega una invitación a conocer sobre este proyecto eclesial. De este modo comienzo a andar mi fe acompañado por este pequeño grupo de hombres y mujeres que buscan vivir el Evangelio de Jesús de Nazaret. Los puntos de identificación encontrados con esta iglesia dieron la posibilidad de recibir el ministerio presbiteral y vivir la vida religiosa, algo que pensé que ya no tendría lugar en mi vida. Y desde entonces aquí estoy, sirviendo al Señor y a los hermanos y hermanas necesitados y excluidos, pudiendo vivir aquella vocación primordial que el Señor puso en mi corazón a temprana edad. Como les comentaba, soy presbítero, podríamos equipararlo al rol del pastor o pastora, y a la vez religioso. Pertenezco a una comunidad religiosa llamada Hermandad de los Siervos y Siervas del Amor de Jesús, que vive los consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia en el mundo, entendidos a partir de la tradición anglicana episcopal. Mi estudio de teología encaja como parte de mi compromiso ministerial. Más allá de mi gusto personal por el estudio, es también parte de la responsabilidad de que los ministros y ministras estemos adecuadamente formados para hacer frente a las diferentes demandas con las que nos iremos encontrando durante nuestra praxis ministerial. Al mismo tiempo, debo destacar que tenía una idea bastante reduccionista de la teología, es decir, pensaba que solo se estudiaba lo referido a Dios y a las Escrituras propiamente dichas. Sin embargo, he descubierto la abarcabilidad de dicho estudio y la integración de toda la realidad como realidad de Dios, con Dios y en Dios. Considero que, luego del trayecto formativo, he logrado vencer algunas disociaciones, dualismos que arrastramos a nivel cultural. Algo que siempre me acompañó, incluso desde muy pequeño, fue una profunda identificación con quienes estaban en situaciones de exclusión, discriminación, burla y o sometimiento. Seguramente es porque durante mucho tiempo he estado en esa misma situación. El haber experimentado en carne propia lo que se siente amplió mi sensibilidad para detectar este tipo de circunstancias. A medida que fui creciendo, me fui empoderando, participando en forma activa en su defensa y acompañando los diferentes procesos por los que estas personas van atravesando. Al ser parte de mi vida y al haber descubierto algo parecido en la personalidad de Jesús de Nazaret, el ministerio que ejerzo encarna este sentido de identidad. Mi fe como cristiano implica un profundo sentido de certeza. Certezas de un Dios que quiere la felicidad del ser humano, que ama y cuida la obra de sus manos y que tiene predilección por los pobres y excluidos. Implica el seguimiento de Jesús, Hijo de Dios, que nos mostró al Padre, patentizando su amor en su praxis liberadora y que vino a anunciarnos el reino de Dios. Suelo explicitar mi fe como un a pesar de. Sigo a Jesús, elijo estar con Dios a pesar del dolor y el sufrimiento del mundo, de que muchos dicen que no vale la pena, con la certeza de una presencia permanente de amor misericordioso. Este a pesar de no implica quietismo o resignación, todo lo contrario. A pesar de que el mundo pretende mostrar el sinsentido de mi fe, me entrego como siervo en la construcción del reino anunciado por Jesús. Ser cristianos o cristianas y no tener en cuenta lo que acontece en nuestro entorno es no haber comprendido el mensaje de Jesús de Nazaret. Vivimos enfrentados a una serie de desafíos sociales, políticos, económicos y culturales
que requieren de nosotros una respuesta cristiana, es decir, según el modelo de Jesús. Debemos estar atentos a los signos de los tiempos que nos interpelan como cristianos y exigen de nosotros y nosotras una lectura atenta de la realidad a la luz de la palabra de Dios. El Evangelio de Jesús debe encarnarse para que pueda ser realmente efectivo. Es por ello que es de suma importancia nuestra atención a los diferentes contextos hacia donde vamos a dirigir el mensaje de Jesús. Un adecuado discernimiento de los signos de los tiempos nos permite detectar aquellas estructuras antirreino para poder denunciarlas y enfrentarlas según nos ha enseñado el Maestro. Intento relacionarme con las personas de mi contexto desde el respeto, la aceptación, la acogida y la comprensión. Interactúo desde mi realidad como persona con virtudes y debilidades, cultivando siempre un profundo criterio de humanización e intentando desmitificar una serie de estructuras culturales que son transmitidas con un fuerte carácter dogmático y que producen un poderoso control y sometimiento de las personas. Considero que mi vocación pasa principalmente por el servicio, el cuidado, la escucha, la denuncia y la militancia en favor de las y los marginados. Mis principales pasiones e intereses ministeriales consisten en generar espacios eclesiales inclusivos, de cuidado, escucha y acogedores, promover el ejercicio del sacerdocio universal de todos los creyentes en las comunidades en las que participo, participar activamente en todas aquellas actividades tendientes a denunciar y transformar estructuras opresivas y discriminativas presentes en el ámbito social y religioso, celebrar la Eucaristía y los sacramentos, y propiciar y acompañar la formación de los miembros de la comunidad. Como psicólogo, soy psicoanalista, es decir, estoy formado en psicoanálisis. Por lo tanto, siempre tuve predilección por las teorías de la sospecha, no solamente de psicoanalistas, sino también de sexólogos, sexólogas, feministas, filósofos y antropólogos. Al estar formado desde las teorías de la sospecha, estoy en permanente revisión de mis conocimientos y prácticas. Soy plenamente consciente de que la objetividad absoluta en las ciencias humanas y teológicas no es posible debido a que, por un lado, por el simple y a la vez complejo hecho de que soy un ser humano falible. Por otro lado, porque los teólogos y teólogas formamos parte de todos los problemas o temáticas que abordamos, es decir, somos parte de nuestro propio objeto de estudio. Y por último, porque soy hijo de una época, insertado en una determinada cultura que influye en mi cosmovisión. Mis pasiones e intereses teológicos tienen que ver con desarrollar un abordaje desde la teología de la sospecha de una serie de temáticas y principios teológicos con el fin de detectar sesgos propios de determinados grupos que, a través del tiempo, han impuesto sus concepciones y privilegios y han contribuido a la invisibilización de otros grupos recluidos en los márgenes. Desmitificar y purificar toda producción teológica que tenga que ver con la sexualidad humana y sus diversas expresiones sexogenéricas, demostrando que son construcciones humanas que responden a una determinada cosmovisión y que poseen pretensiones de imponer criterios que se ajusten a las necesidades del grupo dominante. Promover también la necesidad de una actividad exegética y hermenéutica honesta y liberada, en la mayor medida posible, de prejuicios y sesgos. Y también presentar nuevas lecturas y comprensión de algunos textos bíblicos utilizados por mucho tiempo como pretexto para discriminar, condenar o excluir a las personas. Al mismo tiempo, sirvieron y sirven, aún hoy, para producir categorías o clases de cristianos y cristianas de acuerdo a si cumplen o no con determinadas condiciones o principios construidos culturalmente y transformados en conceptos de carácter dogmático y, lo que es peor aún, categorizados como palabra de Dios. Agradezco a quienes se han tomado tiempo para poder ver este video, agradezco a FIED estos años de formación y también a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, por haber compartido sus experiencias de vida, su experiencia del trayecto de Dios por sus vidas. Paz en Jesús siervo.